Bienvenidos a un nuevo episodio de Lara Maker. Hoy arrancamos un curso sobre evaluación de LLMs y para ello vamos a utilizar una herramienta llamada PromFu. Hoy vamos a hacer las primeras pruebas y vamos a ver cómo podemos comparar los resultados de unos modelos con otros de forma sencilla y ver los resultados con nuestros propios ojos. Hoy justo es el día después de que se lance un nuevo modelo de OpenAI llamado O1, un modelo que va a revolucionar y seguramente que habéis visto en YouTube mucha gente así. Esto lo va a cambiar todo, las capacidades de razonamiento son increíbles. Es el salseo del día. El salseo del día, que es muy útil, se hacen muchos vídeos de salseo del día, pero no se hacen muchos vídeos prácticos y al turrón como este que vamos a ver, en el que os voy a contar cómo podemos comparar, por ejemplo, ese modelo O1 con el GPT-4, con el Llama 3.1 que tenemos en nuestro equipo. ¿Cómo podríamos comparar la salida de distintos modelos? Pues bien, para eso vamos a utilizar una herramienta que se llama PromFu. PromFu es una herramienta que surgió originalmente para, sobre todo, hacer evaluaciones en temas de seguridad, para ver si nuestro modelo pues estaba dando resultados que podían ser peligrosos y podían estar filtrando información personal. Pero para mí es una herramienta muy útil para hacer evaluaciones, es decir, cuando queremos comparar un modelo con otro, como podemos ver aquí, GPT-4 y Sonnet, esto nos va a permitir hacer las comparaciones de una forma visual y muy sencilla y muy clara. Para empezar, nos vamos a venir a instalarlo. Si nos vamos a la página promfu.dev/docs/intro y vamos a la instalación, vamos a ver que instalarlo es muy fácil. Os vais, hacéis npm install -g promfu y con eso se instala. ¿Vale? Si estáis utilizando Mac podéis utilizar otro, pero como veréis npm install promfu es lo que os va a dar la funcionalidad para hacer todas estas pruebas. Y para ver que funciona solo hay que hacer promfu -- versión. Si dais ese comando y os sale una versión, es que estamos por el buen camino. Antes de adentrarnos en el curso me gustaría contar por qué he elegido promfu, porque quizá no suene de nada esta librería y digáis, bueno, antes de ir avanzando en los cursos me gustaría saber para qué me sirve y para qué no me sirve. PromFu es una solución de código abierto que tiene su repositorio en GitHub y que tiene licencia MIT, con lo cual lo vamos a poder utilizar en todos nuestros proyectos. Nos va a valer para evaluar prompts, evaluar agentes, evaluar RAGs y lo mejor de todo, tiene soporte para Ollama y para muchísimos proveedores locales. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a estar evaluando nuestros modelos locales sin incurrir más gasto del que sería la electricidad de nuestro equipo generando esas pruebas. No vamos a remitir la información con la que vamos a trabajar a ningún servicio de terceros, a ninguna API ni a ningún sitio. Todas las pruebas se van a hacer 100% en local. Y esto es crítico. Todas las pruebas también están basadas en ficheros de modo texto, en ficheros de configuración. Y esas configuraciones son versionables. Así que si quiero replicar unas pruebas, puedo compartir con vosotros script con la configuración con el que voy a hacer las pruebas y cualquiera lo podría replicar. Es decir, estamos teniendo una solución que nos permite de una forma sencilla evaluar los modelos, pero también ser transparentes, es decir, que no tengamos que mandar los datos, nos da una API a ver qué pasa, es decir, tenemos todos los datos para reproducir los experimentos localmente en nuestra máquina y no dependemos de cambios de versiones del API, de cambios de versiones de modelo, de que se depreque el modelo, ni nada por el estilo. Tampoco tenemos que darnos de alta en ninguna cuenta, no tenemos que darnos de alta en ningún sitio y solo necesitamos esta información. Puede ser muy útil también si queréis en la carpeta en este repositorio de PromFu hay muchísimos ejemplos y en parte de esos ejemplos podéis ver que hay muchísimos ejemplos que ya están hechos, así que también podéis dar un ojo aquí para inspiraros para configuraciones y para pruebas. Pero os voy a enseñar el ejemplo con el que vamos a empezar a trabajar hoy. ¿En qué se basa PromFu? En un fichero de configuración formato YAML, es decir, un fichero estructurado donde le vamos a definir una serie de componentes básicos, como son los prompts que queremos probar, los proveedores con los que queremos hacer esas pruebas, las pruebas o test que queremos realizar y si tenemos que incorporar algún tipo de variable para realizar nuestro proceso de evaluación. La documentación que ofrece PromFu es muy completa y os quiero dar una visión general porque durante el curso estaremos haciendo referencias específicamente a esta documentación. Para daros una idea, en Getting Started tenemos la ruta general de cómo instalar y cómo comenzar y podemos ver algunos de los ejemplos. La idea fundamental es que tenemos un comando que se llama PromFu eval, que hace la prueba y pasa las evaluaciones, y PromFu view, que es en el que vamos a ver los resultados de estos ejemplos, ¿no? Aquí podemos tener, queremos comparar un prompt frente a otro prompt llamando a GPT-4 Mini y le vamos a decir, por favor, que no contenga estas frases de como modelo de lenguaje, lo siento, ¿vale? Podemos utilizar también otra serie de funciones
y le vamos a pedir que nos evalúe este tipo de test. Ejecutamos PromFu Eval, va a hacer las pruebas y nos va a salir en el cuadro de salida el resultado. Esto lo podemos ver luego más bonito por pantalla, podemos hacer todas las evaluaciones. Esto sería como la guía básica para arrancar. A menudo nos vamos a buscar configuraciones de referencia y en la parte de guía y en esta parte de prompts, test y salidas vamos a encontrar distintos ejemplos y nos van a explicar cómo funcionan las plantillas. Nosotros vamos a utilizar por lo general plantillas y todas las variables que queramos intercambiar van a aparecer directamente con estas doble llaves. Veréis que tenemos aquí ejemplos de prompts y deciros que durante el curso, también para que lo tengáis localizado en la documentación, hay una parte a la izquierda que se llama Providers, que son los proveedores, donde nos va a aparecer el listado completo de proveedores. En nuestro caso vamos a utilizar Olama, pero si estáis utilizando otra cosa, posiblemente esté soportado. Si utilizáis Azure, si utilizáis Hugging Face, si utilizáis Grok, LittleLM, hay muchísimos. Mistral, Perplexity, Together, VLLM, hay todos los que queráis. Muchos de ellos locales. Y dicho esto, vamos ya directamente al contenido de las pruebas que vamos a hacer. Los ficheros de prueba de hoy los vais a poder encontrar en la URL de GitHub que aparece aquí en pantalla. Pero básicamente vamos a crear una carpeta, en este caso LHM01 pruebas Olama básicas, y tenemos en esa carpeta que crear un fichero que se llame promptfu.config.yaml. En este fichero vamos a encontrar los tests que queremos realizar y las opciones para la generación. En el caso que nos asiste hoy, vamos a utilizar lo más sencillo posible. Vamos a crear 3 proveedores de tipo chat de Olama. Aquí lo veis, que hay que poner simplemente providers, 2 puntos, nueva línea, 2 espacios, un guión, ID 2 puntos Oyama chat y luego el modelo de LLM que queremos utilizar. Aquí, por ejemplo, dado que hay unos modelos que se llaman Gema 2 que no salieron hace mucho y tenemos en 3 tamaños, Gema 2 billones, Gema 9 billones y Gema 27 billones de parámetros, queremos comparar la calidad y la salida entre los distintos modelos. Es muy posible que los modelos de menor formato funcionen peor que los modelos de gran formato. Esto es lo que suele pasar. Pero ¿y si el modelo pequeño es suficiente para la tarea que queremos realizar? Y estamos utilizando un modelo grandísimo en lugar de un modelo que consume menos, que gasta menos, que es más rápido. Con ese tipo de pruebas lo que vamos a poder hacer es evaluar las alternativas y de esta forma elegir el modelo que funcione razonablemente bien. En la parte de los modelos tenemos los proveedores, que son las distintas opciones que queremos probar. Y en la parte de los test, aquí vamos a utilizar una variable denominada mensaje, que es la pregunta que vamos a hacer. Como no podía ser de otra forma, vamos a utilizar nuestra pregunta clásica, que es el movimiento maker y cuál fue su rol durante la pandemia. Esta es la pregunta que queremos realizar. Y la siguiente pregunta es ¿cuál es el valor de una resistencia cuyas bandas tienen un color rojo, rojo, marrón, dorado? Aquí estamos hablando de unas resistencias de electrónica que podéis utilizar en vuestros proyectos y que a lo mejor os encontráis una y decís, oye, ¿y qué valor tiene esta resistencia? Bueno, pues vamos a ver si los modelos son capaces de respondernos. El prompt que vamos a utilizar es el prompt más básico que he podido encontrar. Es usuario, 2 puntos, pregunta, es decir, cuál es el movimiento maker y cuál fue el rol durante la pandemia, y asistente, 2 puntos. Y ahí el asistente nos va a dar la respuesta. ¿Vale? Esta sería la prueba. Veréis que aquí hay una opción aquí arriba que pone Evaluate Option Maximum Concurrency 1. Eso es que va a hacer las pruebas con un modelo y después va a probar con el siguiente y después va a probar con el siguiente. Habréis visto que en esta salida que os he enseñado no teníamos evaluaciones. Solo le estamos pidiendo a PromPfu que utilizara unos proveedores para coger un prompt y pasar una pregunta y generar las respuestas. Es decir, cuando yo vaya a hacer la evaluación haciendo PromPfu Eval, lo que le estoy diciendo con esta configuración es coge el primer modelo, coge este prompt, mándaselo al primer modelo y anota la respuesta. Coge el segundo modelo, coge el tercer modelo. ¿Vale? Un poquito más adelante os cuento ya cómo se hace para ponerle pruebas y ponerle test a estas generaciones. Habréis visto que en estos ejemplos no teníamos explícitamente ningún test y lo único que va a hacer PromPfu con esta configuración es lo siguiente. Va a tomar el primer proveedor, que es llama 2 billones de parámetros, y va a coger el prompt, va a coger el mensaje, que es el movimiento maker y cuál fue su rol durante la pandemia, se lo va a mandar al modelo de lenguaje y va a anotar el resultado. Luego va a ir con el segundo test, le va a hacer el prompt, va a anotar el resultado y así con los distintos proveedores. Aquí lo único que estoy haciendo es
directamente pedirle a mi Oyama que me genere las salidas correspondientes a estos test. Esta salida en sí misma ya es interesante porque nos va a permitir comparar cuál es el rendimiento de distintos modelos frente a una pregunta, algo que es muy fundamental. Oye, ha salido el modelo nuevo de OpenAI 0.1, ¿es mejor el 0.1 o el mini? ¿Cómo lo sé? Pues haciendo pruebas, haciendo pruebas. Este tipo de test se llaman test AB o ABC, si tenemos más alternativas. Y estamos comprobando qué alternativa nos funciona mejor y nos da mejor rendimiento. ¿Quién va a evaluar el resultado? En este caso, un humano, o sea, yo mismo. Veremos que hay aproximaciones para decirle que hay una función matemática que evalúe el resultado o pedirle a otro LLM que nos evalúe la salida. Pero no me voy a adelantar, vamos a ejecutar esto y vamos a ver cuál es la salida. Vamos ya a evaluar la salida. Minimizamos Emacs y hacemos promfoo eval. Por defecto, promfoo eval va a coger el fichero promfoo config.yaml o YAML y va a ejecutar esos tests. Cuando lo ejecutemos, vamos a ver por pantalla, aquí en este caso nos sale muy rápido, porque lo hemos calculado ya de antes, nos va a salir por pantalla esta tabla y vamos a ver en la tabla que tenemos el mensaje, qué es el movimiento maker y cuál fue su rol durante la pandemia. Aquí nos sale esta información, aquí nos sale esta información, aquí nos sale esta otra información y aquí nos sale la pregunta 2 y el resultado de la evaluación. Como no tenemos puesto ningún criterio para que nos evalúe si es correcto o incorrecto, nos va a salir como que pasa todos los correctos, o sea que nos va a salir todos los tests como OK. Aquí veréis en la parte de abajo que podemos hacer promfoo view para utilizar un visor local y os lo voy a enseñar ahora mismo y hemos visto que de los tests que he hecho 6 han salido y 0 no han salido. Si queremos volver a calcular esto pero que lo calcule de 0, podemos ponerle guión no caché. Con guión no caché lo que va a hacer es que va a generarlo de nuevo y aquí veis que nos sale la caché está deshabilitada y entonces va a generar otra vez los test de 0. La ventaja de que esté la caché deshabilitada es que vamos a poder hacer podemos hacer pruebas y cuando tenemos la caché habilitada no vamos a incurrir en gastos adicionales porque imaginar que estamos comparando GPT-4 con Llama 3 en local. Pues yo cada vez que llame a GPT-4 voy a estar gastando tokens de la API. ¿Vale? Entonces, para evitar ese gasto innecesario, vemos aquí que nos sale un resultado diferente y que nos da un resultado distinto cuando lo hacemos una vez y la anterior. Esto es lo que hablamos de la caché. Todos estos modelos no son deterministas y según vayamos ejecutando, vamos a ver que a veces nos da respuestas de una forma y de otra. Fijaros, por ejemplo, una cosa muy curiosa, que en la generación anterior, el GEMA 2 de 2 billones de parámetros nos había respondido esta parte en inglés. Aquí el modelo de 9 billones de parámetros nos había respondido esta parte en inglés. El modelo de 27 billones de parámetros nos responde todo en castellano. Sin embargo, aquí pues decide responder esta pregunta en inglés. Ahora veremos más, pero antes de nada os quiero enseñar cómo se ve el resultado en el navegador. Cuando nos salga este mensaje de que se está ejecutando la aplicación en localhost 15.500, le damos yes y con esto se nos va a abrir directamente en el navegador. Aquí podemos ver ya la salida de nuestra última evaluación y como vemos nos aparece a la izquierda cuáles son las variables, aquí en la parte superior cuáles son las salidas, el prompt contra el que he probado y el resultado. Si pulsamos sobre el resultado, y esta es una de las partes más interesantes, se nos va a extender la salida. Y aquí podemos ver pues si nos gusta más uno, si nos gusta más otro y cómo ha funcionado. También en la parte de abajo vemos la latencia, que obviamente para modelos más pequeños debería tardar un pelín menos y como veis este modelo que es el de 27 millones de parámetros casi tarda el triple en la generación. ¿Vale? Vamos a ver exactamente en la salida de arriba, que obviamente pues tenemos aquí algunas salidas más largas, otras más cortas, nos puede gustar más un modelo que otro. Esto es algo interesante, vemos que el modelo 2 de 2B es el que en este caso nos ha generado una salida distinta, una salida más larga, un poco más diferente del resto y a lo mejor pues un modelo más corto nos da un modelo más compacto. Vamos a ver la pregunta 2. Porque nos dice, bueno, para calcular el valor de la resistencia tenemos que calcular y dice,
pues si la primera banda el rojo significa 10, en la segunda 10 y en la tercera 100, pues nada, multiplicamos, estos son 10.001 ohmios. No, son 220 realmente, porque como bien dice aquí el modelo de 9, pues tenemos rojo, rojo, marrón. El rojo es 2, el rojo vuelve a ser 2, el marrón me sale por 1, que es un poco así, nos saca aquí, por tanto, 22 por 1 igual a 22 ohmios, el 5% indica la tolerancia, fatal, porque aquí vemos que aquí sí nos da bien el resultado correcto es 220 más 0,5. Vamos a ver aquí, en este caso, el modelo de 27, que nos da el resultado bien. El valor de resistencia es 222 por 10 a la 1, o sea, el 1 es el exponente, no como aquí, que lo multiplica directamente por 1, sino que es 10 a la 1 y nos da 220 ohmios con una tolerancia del 5%. Aquí hay varias cosas interesantes en la propia interfaz. Una es que nosotros podemos dar feedback y con esto podemos decir que este test ha fallado, es decir, que este test ha generado un resultado inválido. Este sería inválido y este sería inválido. Esto nos sirve para ir anotando manualmente las salidas y ver qué modelos son los que nos generan resultados satisfactorios. Si vemos que no incluye alucinaciones, si vemos que no encaja lo que estamos poniendo, ¿no? A lo mejor vamos a ver automatización, tipos de maker, empresas, autogestión. Bueno, esto parece que más o menos todo está ok, pero resulta que queremos verlo en más detalle. Bueno, si pulsamos sobre esto, nos va a decir cuál es el movimiento maker y cuál fue su rol. Esta es la pregunta y esta es la salida, ¿vale? O sea que si queremos, digamos, copiar la salida o ver en más detalle porque no nos lo queremos ver todo en una pantalla, podríamos directamente verlo desde aquí. Y para mí la opción chula, ¿no? De si queremos meter algún comentario, si queremos poner, oye, pues aquí ha metido alucinaciones, si queremos hacer cualquier cosa. Si navegáis un poco aquí nos van a salir los prompts, aunque aquí como veis estos prompts tampoco es que sean demasiado currados. Y como os digo, es muy interesante poder ver todas las opciones de la interfaz para ver que cuando yo empiezo a tener tests que están en fallo, aquí directamente me dice, mira, el modelo de la columna 3, o sea, el GEMA 27, ha superado el 100% de los tests y estos dos solo el 50%. De tal forma que cuando comparamos distintos modelos, pues vamos a ver que obviamente no siempre son iguales los resultados. Una vez que hemos acabado de hacer la evaluación, nos volvemos a la consola y con control C matamos el servidor. Aquí veis cómo nos aparece en el log que ha actualizado la evaluación. Todos estos logs, todas estas pruebas que yo he hecho antes, se van a guardar en nuestra máquina y vamos a poder comparar el histórico y vamos a poder ver cómo funciona una variante frente a otra variante. ¿Esto por qué es interesante? Porque habéis visto que nos aparecían, por ejemplo, aquí arriba algunas salidas en inglés y a lo mejor yo no quiero que mis salidas sean en inglés. Yo estoy trabajando con un chatbot o estoy trabajando con un LLM y solo quiero que me genere respuesta en castellano. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Ponérselo en el prompt. Responde esta pregunta en castellano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues podemos copiar el antiguo fichero base promfoo-config.yaml y podemos hacernos una copia. Y lo único que vamos a tener que hacer en este caso, aquí yo tengo ya varios, os voy a hacer un poco de spoiler. Si lo veis aquí, tenemos un montón de variantes, desde, bueno, pues con datos, con JSONs, con Chain of Thought, todo lo que vamos a ver hoy. Y por ejemplo, si quiero cambiar el prompt a español, os voy a enseñar, por ejemplo, cómo sería una variante de promfoo-config. Aquí he cambiado el prompt y le he dicho responde en español a la siguiente pregunta. Las preguntas son las mismas, solo he cambiado el prompt. Os enseño el prompt antiguo para que veáis que el prompt era diferente. Solo he cambiado, antes ponía user message, ahora le pongo usuario existente y le pongo el mensaje igual porque esa es la variable. Una vez que lo tengo, pues ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo, promfoo eval, y lo único que le paso con -c es el fichero que quiero que analice. Como lo tenemos cacheado, vemos aquí ya, por ejemplo, que la salida está toda en castellano. Y vemos que pues ahora dice que son 10 por 2, 22.000 ohmios, ya súper bien, súper estupendo. Parece que lo vuelve a calcular más o menos igual, pero al cambiar el prompt vemos que la salida
funciona, es decir, que podemos dirigir la salida de nuestro modelo de lenguaje para que escriba en un idioma o en otro, indicándole cuál es el valor que tenemos en la salida. Como veis, marcarle el lenguaje en el prompt hace que nos genere ese lenguaje en la salida de nuestro gran modelo de lenguaje. Así que es una forma de cambiarlo sin mayores cambios en código, ni modelos de lenguaje, ni nada. Solo modificamos el prompt y listo. Hace menos de 24 horas que OpenAI ha anunciado su modelo O1, un modelo que razona mejor porque utiliza un método conocido como Chain of Thought internamente, en el que va conectando distintas cadenas de pensamiento. La entrada, la salida de una cadena de pensamiento la mete como en el siguiente bloque, y a partir de ir combinando todos estos hechos y datos que va almacenando dentro de su contexto, nos da una respuesta mejor y nos da una respuesta más razonada. Pero nosotros también podemos hacer algo más básico, que es pensar, por ejemplo, oye, nuestro modelo de 2 millones de 2 billones de parámetros puede hacer algo, podemos modificar el prompt, podríamos utilizar Chain of Thought, que es esa técnica de cadena de pensamiento, para mejorar el rendimiento del modelo pequeño, de tal forma que resulte que nosotros le pongamos aquí un prompt bueno y nos dé un buen resultado. Lo vamos a probar, porque con PromptFu lo bueno es que podemos probarlo de forma sencilla y no hay cadenas ocultas que van haciendo cosas por ahí, por el fondo, y que van... No, aquí vamos a poder ver todo lo que está pasando sin trampa ni cartón. ¿Para esto qué necesitamos hacer? Pues modificar el prompt. Así que vamos a ir a editar ahora. Lo tengo ya preparado, este prompt. ¿Cómo sería? Bueno, pues básicamente tenemos aquí un prompt bastante largo que dice: resuelve esta pregunta paso a paso. ¿Qué información necesitamos para resolver el problema? ¿Qué pasos necesitaríamos dar para dar una respuesta satisfactoria? Explica el proceso para llegar a la conclusión y ofrece la respuesta final a la siguiente pregunta. Y de nuevo le pasamos la pregunta. Aquí podéis ver que vamos a hacer las mismas preguntas y podemos directamente con este PromptFu eval pedirle que nos evalúe en nuestro Chain of Thought. ¿Vale? Ese Chain of Thought, hay frameworks como DSPI, por ejemplo, que están optimizados para encadenar distintas salidas, para optimizar el resultado. Y para esto no hace falta otro modelo especial, otro modelo específico. Obviamente el modelo puede tener otras funcionalidades, pero en nuestro caso los modelos que vamos a probar son los mismos. Y sobre todo lo que queremos ver es si nos mejora el resultado. ¿Vale? Aquí nos dice que el color de la resistencia son 10.000 ohmios. Fatal. Aquí nos dice que son 220. Nos lo vuelvo a sacar en inglés. Esto ya veis que tiene esta cuestión, que no vamos a veces manteniendo todo el prompt de forma estable, porque no lo hemos puesto en el prompt que lo hiciera en español. Pero una cosa importante es que ya podemos empezar también a intuir que podemos cambiar y evaluar los datos en sí mismos. Y para esto se utiliza una funcionalidad de PromptFu que se llaman aserciones. Y estas aserciones lo que hacen, veis que aquí tenemos la versión Chain of Thought en español y que tenemos una que pone Chain of Thought en español assert. Vamos a ver cuál es este Chain of Thought assert, que el prompt es el mismo, como veis, no tiene ninguna magia. Resuelve esta pregunta paso a paso. ¿Qué información necesitamos? Esto es igual. Resuelve con un valor numérico. Ofrece la respuesta final en español. Vamos a ponerle para que no se líe. A la siguiente pregunta con un valor numérico. ¿Vale? Esto es igual. Aquí nuestro prompt es exactamente el mismo. Y lo único que veis aquí, que en la parte de abajo hemos, dentro del mismo test, que es este que está utilizando la pregunta, ¿cuál es el valor de una resistencia cuyas bandas tienen el color rojo, rojo, marrón, dorado? Pues tenemos este assert que comprueba que en la salida contiene el valor 220, que es el valor correcto. Con esto, PromptFu no solo va a generar la salida, sino que va a evaluar si se cumple esta condición. Es decir, que en mi salida aparece este valor. Y vamos a hacer la evaluación de este, que como os digo, nos va a generar la salida, pero solo a la segunda pregunta, y solo nos va a decir si en la salida aparece esto. Como he cambiado el prompt, nos lo va a tener que calcular, y así vais a ver en tiempo real cuánto tarda más o menos Ollama en generar los resultados con una tarjeta RTX. ¿Vale? Ahora mismo estamos generando el resultado
y en cuanto acabe nos va a decir por pantalla está ok o que no está ok o cuáles son los resultados de la salida, ¿vale? Aquí se ponen los ventiladores a rugir. Esto va sacando, y si os fijáis, por ejemplo, aquí ya nos dice que en este caso la salida solo pasa el último resultado. Vamos a verlo mejor porque creo que es interesante pararnos un momento, detenernos y ver cuál es el resultado. Copiamos aquí la URL de nuevo para llevárnosla al navegador, que ya no sé dónde tengo la ventana. Aquí lo tenemos. Lo vamos a podemos directamente refrescar y aquí nos va a salir el resultado y nos va a decir pues que nuestra pregunta pues no está bien, en este caso no lo ha generado bien, y dice bueno pues tenemos que identificar los colores, cada valor tiene un color, hay que buscar una tabla de resistencia, parece que lo hace bien, y aquí el problema es que aunque nos da todas las instrucciones y parece que lo hace bien, no responde la pregunta, sino que simplemente pues nos dice que si no tenemos la imagen no va a funcionar. Aquí nos explica un poco lo mismo. Tenemos la tabla de colores de las bandas, el código necesario, necesitamos la tabla de correspondencia y los colores, la tolerancia, y la ha hecho casi bien, banda 1, rojo, 10, 1, más 0,5, 22 ohmios, y te faltó ahí el 10 a la 1. Bueno, la verdad es que esta salida pintaba muy bien, pero se ha quedado ahí justo al final. Aquí ha hecho un poco lo mismo, ha sacado la tabla, rígido 2, marrón 10 a la 1, 2, 2, multiplicador 10. Que vemos aquí el modelo de Gema 227, parece que es el mejor, no está funcionando. Una cosa importante también para los que estéis viendo esto, diréis, bueno, ¿y ese modelo cuánto ocupa? ¿Dónde funciona? Si hacéis Solama List y veis el modelo, en este caso estamos utilizando Gema 227, ocupa 19 gigas. ¿Vale? Entonces este modelo se puede ejecutar más o menos en una tarjeta pues con 24 gigas, o si tenéis una tarjeta por ejemplo con 12 podríais descargar parte de los resultados parte de los pesos a la memoria RAM, pero tenemos también otros modelos mucho más pequeños. El otro que estamos probando, el de 9 billones de parámetros, vemos aquí que cuantizado son este Gema 2 son 3 gigas y que el modelo de 9 billones de parámetros son 5,5. Este posiblemente, por si no sabéis dónde mirarlo, os lo enseño. Dentro de, si os vais al sitio web de Olama, os vais aquí a la parte de modelos. También tenemos hechos un montón de vídeos de Olama, así que si queréis saber esto cómo funciona, podéis ver los vídeos anteriores, ¿vale? Si busquéis aquí Gema 2, nos sale este modelo, que no sé si lo he hecho antes, son unos modelos de Google construidos de forma similar a los modelos Gemini que disponen ellos, y estos serían modelos de los de pesos reducidos, no es como el Gemini Pro, que es el modelo súper caro, y tampoco tiene funcionalidades como el contexto de 1 millón de tokens que tienen los modelos que se ofrecen a través del API. Pero bueno, son parecidos y funcionan relativamente bien. Si os veis aquí a Gema 2 y veis aquí los pesos, veis que el de 27 billones de parámetros ocupa 16 gigas, con lo cual podéis intentar meter en una tarjeta de memoria. Si queréis ver todas las opciones, pulsáis aquí, incluso podéis seleccionar algún modelo, por ejemplo el de 27, habrá alguna cuantización como Q3 que sean 13 gigas, o que puedan cabernos en una tarjeta con menos memoria RAM, ¿vale? Una tarjeta de vídeo. Si tenéis un equipo Mac M1, pues no tenéis ningún problema porque la memoria es la misma, pero si tenéis solo 16 gigas en el portátil, pues buscar un modelo que os entre. El prompt que hemos usado antes para hacer este Chain of Thought era bastante largo. Le pedíamos un montón de información y sabemos que los modelos pequeños, cuando tienen mucha información en el prompt, tienden a irse por las ramas y a hacer cosas extrañas. ¿Podemos utilizar algo más sencillo? Pues vamos a hacer un ejemplo clásico de libro. Es el ejemplo de respira, piensa y dame una respuesta. Vamos a hacer un prompt súper sencillo, que básicamente es que vamos a ver por aquí. Vamos a hacer
Vamos a abrir directamente nuestro fichero y vamos a hacer una variante que hemos llamado respiro y ya en español, y vamos a verificarlo a la vez para que veamos cómo queda. El prompt que le vamos a pasar es: tómate un respiro y resuelve esta pregunta paso a paso devolviendo un valor numérico. Es decir, es un prompt muy sencillo, como veis no se sale a la pantalla, y vamos a comprobar exactamente lo mismo. Vamos a comprobar si contiene o no 220. Vamos a comprobar, cerramos aquí rápidamente y vamos a hacer esta segunda prueba. Como os digo, para ver si con un prompt más sencillo los modelos pequeños son capaces de funcionar bien. El comando de siempre, prompt foo. Bien, vemos que la salida debería contener 220 y que en este caso el modelo mediano, cuando le hemos dado este prompt, pues parece que nos ha sacado el resultado correcto. Aunque no hemos acertado todo, aquí vemos el resultado y parece que aquí lo está detectando bien. Sabemos que los prompts y las salidas de los LLMs no son deterministas y por defecto Llama utiliza una temperatura de 0,7. ¿Podría ser que ese mismo prompt a veces nos dé un buen resultado y a veces que no? ¿O es que hemos encontrado un prompt muy bueno? Porque este prompt que estamos buscando se probó con los primeros ChatGPTs. Esto es el modelo Gemma. No tendría por qué necesariamente funcionar exactamente los mismos trucos, esos truquillos que cada uno se ha ido guardando bajo la manga. Para hacer esto podemos directamente pasar un comando a prompt foo eval para que cuando le haga la generación no lo haga solo una vez, sino que lance distintas generaciones y nos dé un resultado promedio, resultado de todas esas iteraciones. Veis aquí que hay un menos repeat number, y esto lo que va a hacer es que va a ejecutar el mismo test, por ejemplo, 3 veces. Y una vez que tengamos las 3 veces, como veis aquí, nos va a deshabilitar la caché y nos va a dar el promedio de las 3 evaluaciones. Y con eso podemos ver si esto que estamos observando es un fenómeno puntual, es decir, hemos tenido la suerte de que se ha generado algo razonable, o simplemente haciéndolo más veces vemos que a lo mejor el modelo intermedio que parecía que daba buen uso, pues ha dado el buen resultado por casualidad. Así que vamos a hacer la prueba. Hacemos esto mismo que hemos hecho antes, prompt foo eval el fichero, y lo único que tenemos que hacer para que lo compruebe distintas veces es ponerle aquí repeat, vamos a ponerle 5, simplemente -c, lo tengo que poner antes del fichero de configuración, repeat 5 -c, vale. Bueno, como veis la caché está deshabilitada, esto no debería tardar mucho, pero tampoco debería ser instantáneo porque tiene que calcular un modelo, sacar la salida, un modelo, calcular la salida, lo va a hacer 5 veces para cada una de nuestras ejecuciones. Decir que si esto lo estuviéramos haciendo con un modelo de pago por API, es decir, de pago por token, pues cada generación tendría un coste asociado. Sería como ejecutar 5 veces el mismo proceso de generación. Y es por esto por lo que realmente resulta tan interesante esta herramienta, porque podemos ejecutar estos tests sin tener que estar preocupados por los costes, sobre todo no tanto de los modelos. Hay modelos como GPT-3.5, Haiku, incluso los Gemini Flash, los de, digamos, coste muy bajo, donde pues podríamos hacer esto de forma sencilla. Pero si nos vamos a modelos en la parte alta, como podrían ser Cloud Opus, que cuesta cada millón de tokens $75, aunque a lo mejor lo han bajado ahora recientemente, o alguno de los modelos típicos de GPT-4, los costes de repetir la evaluación 5 veces pues pueden llegar a ser bastante elevados, ¿vale? Así que vamos a ver aquí cuál es la salida y en un momento comprobamos si realmente eso que estábamos haciendo antes era el azar o no, o simplemente funcionaba. Aquí vemos que no ha pasado. Mirad, aquí nos da el resultado total. De hecho, vemos que el modelo más cañero ha fallado también. Ha salido una mal, una bien. Vamos a verlo en la gráfica final. En total ha habido 4 éxitos, 11 fallos. No es muy exitoso, según vemos aquí. Así que vamos a hacer prompt foo view y vamos a ver cuál ha sido el resultado final y a ver si es que a lo mejor no nos ha dado el resultado en formato numérico,
o a ver exactamente qué es lo que... Bueno, por una parte vemos cuál es el grado de éxito, vemos que los modelos, bueno, aquí el modelo primero dice que no hay una respuesta válida para este tipo de cuestiones. El modelo aquí pues parece que va calculando, vamos a ver dónde ha fallado. Aplicar la tolerancia, nos ha dado el rango de valores, pero no nos ha calculado bien el multiplicador. En este caso sí, en este caso el primer dígito 2, 2, 10 a la 1, 10 por 2 por 10 más 2 por 1, 20, no, pues ha hecho un poco lo que ha querido. En vez de multiplicar 22 por 10, pues ha hecho que es 220. Tener en cuenta también que si saliera un 220 aquí entre los resultados intermedios, aunque el resultado final no fuera el que buscamos, pues nos podemos encontrar con que la evaluación es correcta aunque el resultado es incorrecto, con lo cual también esto lo tenemos que mirar. Aquí vemos que el marrón le pone un 3, con lo cual, bueno, esto se lo inventa. Los primeros colores bien, aquí piensa que es 1000, pues nada, tan a gusto. Aquí lo hace bien y lo multiplica por 1, ¿vale? Este lo ha hecho bien, digo, ya, algún acertado, pero como veis no es lo suyo. También quería deciros una cosa importante. Aquí, digamos, estoy utilizando prompts para ver si los prompts modifican el resultado. Si tuviera que generar realmente un prompt óptimo para esta tarea, lo que tendríamos que hacer es un prompt de tipo few-shot, es decir, mostrarle varios ejemplos de cálculo de resistencia junto con la tabla. Es decir, si yo le dijera, oye, esta es la tabla de pesos, estos son los multiplicadores, y mira, si es verde, amarillo, marrón, este es el resultado. Si es azul, verde, rojo, este es el resultado. Si es gris, gris, verde, dorado, este es el resultado. Posiblemente el LLM nos diera mucho mejor resultado. Pero esto nos obligaría, o digamos, esto lo que estamos evaluando es la capacidad del modelo base sin documentos y sin información extra. Por eso es tan importante cuando trabajamos con los prompts entender qué cosas podemos obtener del propio modelo y qué cosas tenemos que traernos de fuera. ¿Por qué? Porque cuando utilicemos RAG, y eso significa cuando nos traigamos documentos para modificar y, digamos, extraer información, no será lo mismo tirar de la información que hay embebida en el modelo o del conocimiento que hay embebido en el modelo que a realizar operaciones y manipulaciones textuales sobre los datos que me estoy trayendo de esa búsqueda semántica de significado, ¿vale? Lo vamos a ir viendo más adelante, pero simplemente que nos quedemos con la copla de que aquí estamos simplemente comprobando la salida de estos tres modelos y que no estamos realmente encontrando el prompt óptimo porque tampoco lo estoy buscando, ¿vale? Podríamos coger un prompt, intentar resolver este problema y ver en qué prompt y qué tamaño de modelo de lenguaje me quedaría para darme el resultado. Para acabar este programa vamos a resolver la pregunta que nos mandó Alberto en los comentarios del último vídeo, en el que cogíamos los datos de Ollama y utilizábamos una ficha de cliente de formato JSON, lo pasamos por el modelo de lenguaje y nos generaba la salida, ¿vale? Así que hemos generado un fichero de configuración, de prompt-foo config de Alberto, y bueno, hemos creado de hecho dos, que os lo voy a enseñar aquí. Y ese fichero tiene algunas cosas particulares que no hemos visto, pero que detallaremos en los siguientes episodios de este curso de evaluación del LLMs. Una cuestión interesante es que podemos pasarle un prompt o varios prompts. Y estos pueden estar en ficheros separados. Así que yo podría tener un fichero que se llama prompt Alberto, versión 1, versión 2, versión 3, y podría comprobar cómo afecta cada uno de estos prompts. En este caso, los proveedores con los que voy a probar este prompt son los tres modelos de Gema. Y aquí antes nos aparecía mensaje, y ahora nos aparece una variable que se llama client data, que si os fijáis, este client data es directamente cliente.json. Es decir, este client data, digamos, donde me aparezca en el prompt client data entre corchetes, me va a sustituir por el contenido del fichero. Vamos a ver un momento estos ficheros para que lo podamos ver de forma fácil. Vamos a hacer así para que se vea mejor. Vamos a abrir aquí los datos del cliente. Esta es exactamente la misma ficha que vimos en el último episodio, ¿no? Tenemos los datos del cliente, el producto, cuáles han sido las interacciones, para qué nos ha llamado, qué problemas ha tenido y demás. Y podríamos tener también la parte de vamos a buscar el ¿dónde lo tenemos? El prompt de Alberto. Aquí lo tenemos. Vale.
Bueno, si veis el prompt es exactamente el mismo que teníamos en el último episodio, ¿vale? Tenemos el usuario, aquí tenemos todo el prompt definido, analiza el documento JSON, cuáles son las recomendaciones, cuál es el formato de salida. Y en la parte de abajo, que es lo que más nos va a importar, tenemos JSON del cliente, client data, ¿vale? Este JSON del cliente, voy a dejar otros 2 puntos para que no me vuelva a calcular. Tenemos doble llave, client data y doble llave que cierra, ¿vale? Es decir, donde aparezcan estas dobles llaves, yo le voy a poner el contenido de mi fichero JSON. Y de esta forma, por ejemplo, si tuviera varios ficheros de datos, podría probar con datos distintos el mismo prompt, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a comprobar en la salida? En la salida voy a comprobar que este es el bloque de assert, que mi salida contenga el valor truality. ¿Y por qué busco truality? ¿Qué es esto de truality? ¿De dónde salió esta marca rara? Bueno, yo aquí le he dicho que cuando me haga el cliente quiero que en la salida me aparezca el nombre de la marca. Y en el JSON la marca se llama Trusality. ¿Vale? Y también el último problema que he tenido es el firmware. Bueno, pues si el último problema que he tenido es el del firmware, pues quiero que en mi salida aparezca la palabra firmware. Y si no es capaz de extraer esta información, como ya que le he dicho que tiene que resumirme la interacción más reciente, pues no me estará dando toda la información correcta. Así que puedo marcarle los checks clave que quiera. Y esto mismo que estoy haciendo con este fichero lo voy a hacer con varios. Para aligerar también os voy a enseñar una versión 2 que responde un poco a la cuestión que nos planteaba Alberto, y es que vamos a comprobar cuál es la salida cuando probamos con Gema 2 de 2 billones de parámetros, con Gema 2 de 9, con Llama 3.1 de 8 billones y con Mistral Nemo 12. Mistral Nemo 12, que es un modelo que está optimizado para RAG y que debería funcionar bien y que es precisamente el modelo más grande de los que vamos a probar así en esta franja, ¿no? Ya el que nos funcionaba bien antes era el Gema de 27, que tiene pues casi el doble o más del doble de los parámetros que tenemos aquí, de los pesos, ¿vale? Y aquí he añadido un valor más, que es que contenga el valor 25, y esto se correspondería a resumen de la interacción más reciente que ocurrió el 25 de marzo, ¿vale? Así que si no me aparece el día 25 en la salida, como aquí le he dicho que me tiene que recoger la fecha, vamos a considerar que este resultado no es correcto. Así que, como siempre, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. From-foo, eval, vamos a ponerle repeat 3. Esto va a tardar un poquitín. Y le vamos a poner el fichero de configuración, que es este promfoo config test Alberto, y vamos a probar directamente la versión. Pues ya tenemos aquí la salida, vemos aquí los distintos resultados, parece que ha ido todo bien, pero como siempre nos vamos a ir directamente a la visión en el navegador, que siempre, bueno, es más fácil de navegar y nos va a permitir también evaluar si esto funciona realmente tal y como esperábamos. Nos vamos aquí al navegador, pulsamos, nos salen los distintos modelos, vemos que en principio han funcionado. Esto que pone 3 pass es que los 3 casos que queríamos probar nos han funcionado bien. Aquí podemos ver si queremos el prompt, ya lo vemos como el prompt detallado. Vemos aquí la variable que estábamos utilizando en el lateral, estos serían los datos del cliente. Y aquí podemos ver en más detalle pues tanto el prompt como la salida, ¿vale? Vamos a ver el usuario, cuál ha sido el prompt, cuál es ya ese prompt sustituyendo una entrada por otra. Vemos aquí los datos del producto, vemos la fecha de interacción más reciente. Y aquí abajo vemos las aserciones. Oye, pues mira, estas 3 se pasan porque contiene el value trusality, que está aquí, el firmware y 25. Importante, si os fijáis, estos son Mistral Nemo 12 billones de parámetros, 8 billones, 9 billones de gema. Aquí, extracción de información, parece que es una tarea que funciona bastante bien. Ha hecho 3 de 3 cuando le hemos pedido con un prompt concreto a Gema 2 billones de parámetros, que ocupa 2,8 gigas de la VRAM. Lo podéis ejecutar en los ordenadores más con las tarjetas de vídeo más normales del mundo, las de 4 gigas os debería entrar bien. Podéis ver cómo en los 3 casos pues nos está dando resultados y aparecen los datos. ¿Que podemos mejorar los datos? Por supuesto que sí. ¿Que podemos mejorar los tests? Claro que sí. Ya veremos exactamente cómo lo hacemos. Pero no va a ser hoy, porque hoy nos toca ya cambiar de tema y cerrar este vídeo.
Y hasta aquí este primer vídeo de evaluación de LLMs en el que hemos hablado de cómo utilizar PromptFu para comparar prompts y para optimizar prompts, para comparar los modelos similares o modelos con distintos tamaños para ver cuál funciona mejor, cuál es capaz de resolver determinados tipos de duda, para recoger nuestro feedback, para marcar si esta salida es buena, si es mala. Y como en el caso de esta pregunta que nos mandó Alberto, y le agradezco que nos lo mande, si queréis más preguntas las podéis dejar por aquí abajo, ¿cómo podemos ver si una salida a partir de un JSON está cogiendo los datos o no, buscando que haga determinados checks, determinadas aserciones y validaciones sobre la salida? De esta forma vamos a ver si los datos que buscamos están o no en la salida, vamos a ver si esa salida es correcta o incorrecta, y esto nos va a permitir elegir un LLM que se ajuste a nuestro caso de uso. Podéis tener unas preguntas base, podemos tener un kit de pruebas de la hora Maker que trate con temas de fabricación digital y así ver si ha funcionado o no. Así que os animo a mandar preguntas, os animo también a probarlo y a ver qué tal funciona todos estos modelos para las pruebas que estamos haciendo. Y con esto nos vemos aquí en la próxima. La hora Maker, chao.